Muy buenos días a toda la República Dominicana. Gracias a las personas que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana, tanto en el país como en los Estados Unidos, a través de Televisión Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo está todo? Muy bien, doctor. Muy bueno, sí. Bueno, termina la Semana Santa, doctor. Sí, claro, el asueto, el largo asueto. Sí. Ahora hay que esperar cómo evoluciona todo esto, porque hubo una gran preocupación, o hay una gran preocupación por parte de epidemiólogos y algunos especialistas de la medicina de que los desarreglos de la Semana Santa se puedan reflejar ahora al retorno, claro, ¿verdad? Ellos advertían de que del comportamiento de las personas en estos días de Semana Santa va a depender que haya o no un rebrote y que se comience a manifestar a partir de los próximos días. Ojalá que la gente, con el comportamiento que tuvo, tanto en sus hogares como los que se quedaron en la ciudad y se fueron a los centros religiosos, como los que se fueron a vacacionar, porque hay una buena parte de la población que en los últimos años ha tomado la Semana Santa para irse a vacacionar. Ojalá que esa gente haya tenido un comportamiento dentro de los parámetros que han pedido las autoridades de distanciamiento físico, que en muchos casos no se cumplen, del uso de las mascarillas, del lavado de manos, de manera tal que las estadísticas no reflejen un rebrote en los próximos días y que entonces el país pueda continuar aplicando ese plan nacional de vacunación, que eso es lo que a fin de cuentas nos va a permitir mantener cierto nivel de control sobre la pandemia. Yo creo que la gente ha ido comprendiendo con el paso del tiempo la importancia, ¿verdad?, que tiene el mantener las medidas preventivas, porque el virus es una realidad que está por encima del deseo. Claro, claro. Entonces, otro asunto es que a veces yo no entiendo por qué la gente está tan proclive siempre a romper los esquemas de las cosas que le van a salvar su vida. Yo no entiendo eso. Sin embargo, también estos tiempos son importantes para volver a lo anterior. Es decir, Semana Santa, tiempo de reflexión, tiempo de cogerlo suave, de estar tranquilo. ¿Tú comprendes? Pero tú sabes que esto lo ha afectado todo, porque incluso ya ni siquiera los templos pueden estar llenos de personas, ¿verdad? Y las playas, creo que las playas estuvieron cerradas. Estaban abiertas. Una buena parte las cierran. La cierran porque el peligro. Claro, claro. Pero nada, la gente siempre va, ¿verdad? Y habrá que esperar que los numeritos de las estadísticas sean reales, ¿verdad? Sí. Y que reflejen lo que realmente va a redundancia, ha acontecido. Sí. Si ha habido o no aumento de los contagios. Bueno, la iglesia, que siempre hacía, por tradición hace un viacrucis, lo suspendió, hizo sus actividades con toda restricción posible. Sí. Entonces esto, por ese lado, se evidencia cierto control, pero hay otra parte que es incontrolable, doctor. Por eso que le digo, uno puede observar aquí en el centro de la ciudad cuál es el comportamiento de la gente, pero en los pueblos uno no tiene ese control, porque hay mucha gente que aprovecha para irse, y el principal peligro está en que cuando la gente entra como con la confianza del entorno familiar, como que todo el mundo suelta la mascarilla y rompe con el distanciamiento físico, y ahí es que está el problema. Cierto. Ahí es que está gran parte del problema. Por eso el rebrote que sufrimos en enero, que fueron resultados del comportamiento de la gente en las Navidades pasadas. Efectivamente. Entonces, hay que esperar, como usted decía, y ojalá ojalá que no sea lo peor. Claro, hay algo que me llama la atención de manera positiva, y es que esa realidad de contagio tan fuerte no se está dando con esa, diríamos, esos números tan tétricos a nivel del interior del país. Observe usted que eso se concentra más bien en ciudades como el Gran Santo Domingo. Claro, ¿verdad? Donde hay mayor cantidad de personas moviéndose, sí, pero entrando en contacto. Pueblos, exacto, en los pueblos no hay como esa, aunque la gente conserva, ¿verdad?, los protocolos, como es lógico, pero uno ve que aquí, en donde está mayor peligro, hay un relajamiento con el asunto de los ciertos relajamientos, ¿verdad? Aunque usted, debo decir la verdad, yo en las pocas oportunidades que tengo de salir a la calle, yo veo a la gente con su mascarilla. No, es que si usted no la tiene no lo dejan entrar a ningún lado. Exacto, yo. Es decir, que ya es una norma ponerse la mascarilla. Y lo veo en la calle circulando con su mascarilla. Todo el mundo. Claro. Ahora, por eso les digo, hubo un momento en que en algunos países de Europa, sobre todo en España,
hubo un rebrote y los casos aumentaban. Y dije, bueno, pero estamos aplicando las medidas que está aplicando todos los países. Sí. Y entonces, cuando comenzaron a analizar, se dieron cuenta que era que la gente cuando se juntaba en el entorno familiar, relajaba todo. Exacto. Bueno, ya estoy con mi hermano, estoy con mi mamá, estoy con mi primo, estoy con mis tíos. Entonces la gente entraba en chercha, en bebida, en trago, compartir, soltaba las mascarillas, venía el abrazo en el entorno familiar. El desastre. Ahí era que estaba el brote. Sí, es cierto. Ahí era que estaba el crecimiento de los contagios. Frank, que en la confianza es que estaba el peligro. Sí, sí. Entonces, por eso es que yo digo que ojalá la gente, ahora en estos días que ha estado en contacto con familiares en los pueblos, que se ha ido a vacacionar, lo haya hecho tomando en cuenta ese tipo de cosas. Nosotros lo hemos advertido en varios programas, porque nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia retroceder en el manejo de la pandemia, porque evidentemente que la economía está reflejando ciertos niveles de recuperación. Sí. Y si tenemos un rebrote, entonces tenemos que comenzar a cerrar de nuevo y aplicar medidas que nos van a afectar en ese proceso de recuperación que se ha estado dando, que se observa. Usted ve el dinamismo en las calles, usted ve las empresas abiertas, usted ve nuevos negocios que están abriendo, ve la gente en los negocios yendo a comprar negocios. Es decir, hay un movimiento económico que no se daba hace unos meses. Esa preocupación suya es muy válida, pero de un análisis elemental se desprende de que nosotros estamos ante una nueva realidad. O sea, aquí yo creo que lo que se impone sería como una especie de, ese término que está de moda, de reingeniería del modus operandi, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, hay actividades de la gente común que son de la economía informal, que no ofrecen ningún tipo de problema. Usted ve la gente que vende su producto en la calle, la gente que hace aquello, que tiene su autogestión, que son autárquicos, para usar un término bastante técnico que usan en la economía. Porque yo digo que el asunto, por ejemplo, de la formalidad de las grandes empresas, ya eso es otra cosa, donde hay los grandes aglomeramientos. Pero aún así yo creo que la economía sí va en un ritmo, aunque no acelerado, pero pausadamente se nota una cierta recuperación. Y de hecho los organismos internacionales están proyectando un crecimiento creo que de 4.5, 4.4% para este año, claro. Entonces eso evidencia que si seguimos teniendo control de la pandemia y aplicando un plan de manera sistemática, podemos recuperarnos. Lo que yo no confío mucho es en la canasta del turismo como canasta total. Ah, no. Por lo menos ahora mismo. El turismo va a tener un gran tiempo para la recuperación. Eso digo yo, que sí. no cuando haya, control de la pandemia a nivel mundial, que la gente se haya vacunado, más o menos un 80-90%, que sienta como esa seguridad de volver a viajar, entonces sí ya usted va a ver una recuperación más del turismo. Ante todos los países que son fuente nutricia de nuestro turismo. Sí, Estados Unidos, Europa, Canadá, Canadá ha ido cerrando. En Canadá inclusive prohibieron vuelos de todo el mundo. Claro. Todavía hasta abril están cerrados. Sí. ¿Entiendes? O sea que, imagínense. Nuestros principales países emisores son Estados Unidos, Canadá, en Europa, España, Francia, Italia, Rusia. Esa gente está confinado todo. Claro, claro. No, el mundo entero. El mundo entero. Yo me pongo a ver las noticias internacionales y yo hago. El mundo entero. Bueno, otro dato interesante es que a partir de mañana, lunes 5, el MINER, bueno, a partir del día 6, pasado mañana martes, a partir del día 6, pues se va a dar el retorno a las aulas de manera semipresencial, pero se va a hacer en 48 municipios del país, donde, según el Ministerio de Educación, el MINER, hay un nivel de contagio por debajo del 5%. Es como usted decía, en algunos municipios, en algunos pueblos, hay mayor control de la pandemia y por eso se ha decidido el retorno a las aulas. Pero van a comenzar con los más pequeñitos, doctor, con lo de la primera infancia, de 3 meses a 5 años, y lo del primer nivel de la educación formal, ¿verdad? Que es, esta primera semana va a ser primero de primaria, hasta los 8 años. Y la semana siguiente va a entrar con los de sexto, con los de nivel técnico y de artes, es decir, van a ir abriendo paulatinamente, pero de manera semipresencial. Educación tiene algunos desafíos todavía, y es garantizar que para ese día todas las escuelas estén en condiciones, que se hayan cumplido los protocolos que ha pedido la ADP, que es que todo el personal de
todo el personal docente esté vacunado, que tengan las condiciones en las escuelas con agua, productos de higiene, ¿verdad? De manera tal que tanto estudiantes como maestros puedan tener las condiciones mínimas o necesarias para poder retornar a las aulas. Y también tener el desafío de los alimentos, doctor. Eso le iba a decir, pero que también hay algo que uno quiere entender como ciudadano común, de que todos los factores que actúan están interrelacionados, me hago entender. Muy bien, los niños van a la escuela, pero los niños tienen padres que los llevan y los traen, ¿verdad? Los profesores que están en contacto con ellos. Un médico, amigo mío, opina que los niños no se contagian fácil, pero son transportadores, pueden transportar. Sí, pueden transportar, pero son los que menos contagian. Sí, exacto. Y además, por su nivel inmunológico, tienen mayor resistencia al virus. Yo leía un documento que se publicó recientemente, que los niños a veces tienen el virus y usted hace una prueba PCR y ni siquiera la prueba se refleja. Exacto. Claro. Entonces, es decir, tienen una gran resistencia, sí, pero hay una parte, aunque mínima, que transporte el virus, que contagia a otras personas, que ahí que esté en peligro. Recuerde que los virus tienen un efecto multiplicador, como se dice en economía. O sea, que basta que una persona, es como una manzana o una naranja en un grupo, que baste que una esté contaminada para que el resto se pudra. Así es. Es decir que lo que a mí me preocupa es, ¿cómo se llama? El mecanismo a implementar. Porque claro, la gente de educación sabe lo que tiene entre manos, es lo que uno asume. Es lo que uno cree, ¿verdad? Eso es lo que uno asume, porque fíjese, estamos hablando, usted mencionó ahí lo de el habituallamiento, ¿verdad? Alimentación, higiene, ¿verdad? Esto, lo otro, suplir los alimentos, o sea que, no sé, o sea, espero que las cosas funcionen. Uno está apostando a que las cosas funcionen bien. Ojalá. ¿Tú comprendes? Educación no resistió la presión de algunos sectores y abrió. Bueno. Yo hubiese preferido que dejaran eso para el próximo año escolar. Lo que pasa es que porque ya lo que falta es un mes y algo para finalizar el año 2020-21. Entonces, ¿por qué no se podía esperar a julio para comenzar el próximo año escolar? Ver un poquito el panorama más despejado, ¿verdad? Claro. Más despejado. Pero usted sabe cómo es que el amor y el interés se fueron al campo un día, ese refrán. O sea, parece que hay gente que ya no resiste estar más encerrado, con tener a los niños en la casa y quiere ya llevárselo para las escuelas, para los colegios sobre todo, ¿verdad? Sobre todo para los colegios. Claro, pero es mejor tenerlo en la casa que tenerlo en otro sitio, donde no lo va a poder ver jamás. Sí, yo creo que sí. Aunque ese se pueda convertir en un agente de contagio que vaya y contagie a la abuela o al padre que tenga que llevarlo a otro lugar, como te dice. Porque así como los niños son resistentes, los más viejos somos mucho menos resistentes. Entonces, ya usted sabe, el abuelo con el nieto, te quiero, cuando viene a ver un lío. Así es. O sea que yo creo que hay que ser prudente en esta etapa. Vamos a ver cómo le va a educación. Yo lamento que no se hayan llevado la ADP, porque la ADP yo creo que está en el camino correcto. Porque no hay condiciones para retornar a las aulas. No creo. Vamos a la pausa. Estamos acostumbrados a criticar las malas acciones de las entidades públicas, pero nos resulta un poco cuesta arriba reconocer las positivas. Claro, el que trabaja bien no tiene por qué ser reconocido, ustedes lo ponen ahí para eso. Se lo digo en ocasión de lo que está haciendo la Junta Central Electoral en estos tiempos y el largo historial de conflictos, ¿verdad?, que ha tenido ese organismo del Estado, que ahí ha sido escenario hasta de estallidos de granada y corre y muerte, y un desastre. Sin embargo, en el pasado no fue que todo fue mal hecho. Por ejemplo, en el caso de la gestión a mí no me gusta mencionar el nombre, pero hay que mencionarlo, el doctor Rosario, que implementó algo que a nosotros los abogados nos llamó mucho la atención, pero como que no le dieron mucha importancia, que fue que él decía que las actas no prescriben. Pero no es que él lo diga, es que es una lógica. ¿Cómo es que un acta que expida un organismo del Estado está sujeta a prescripción? No puede estar sujeta a prescripción, ante todo un acta del Estado civil. No obstante, eso no le hicieron caso nunca, porque había como algo como que envuelto de dinero y habría que legalizar firmas, eso y esto. Ahora veo que la Junta está tomando medidas muy positivas que hay que mencionarlas, como es el caso de que, entre otras,
de que ha ratificado que las actas no prescriben y que no van a ser legalizadas. Porque yo no entiendo cómo yo firme como notario, por ejemplo, un documento, y yo tenga que legalizar mi propia firma yo. Se supone, es más, yo no estoy de acuerdo ni siquiera que la firma de un notario sea legalizada por otra persona que tiene menos calidad que un notario. Pero lamentablemente, por el mal manejo que se hace de los papeles aquí, ha sido necesario eso. Pero es una buena información para el usuario de los servicios, ¿verdad?, del Estado Civil, de la Junta, que esa medida se ratifique y que las instituciones están obligadas a recibirlo. Claro. Porque hay escarceos con eso. Me parece que hay un truco convuelto ahí, no sé. Bueno, porque como usted decía, aquí tenemos el problema de que hacemos tantas jugadas raras Sí, sí, con los documentos lío raro. y las instituciones se resistían a recibir Sí. las actas, independientemente de que la junta que presidió Roberto Rosario emitió una resolución diciendo que no prescribían o que las actas no prescriben. Claro. Entonces, lamentablemente, el mismo organismo que emitía el acta tenía que legalizar, Eso es no tiene decir, sentido. ir de un escritorio a Eso no otro tiene sentido. para notificar que realmente es un acta Eso- legal, ¿verdad? Eso es lo que tiene que querer dinero. Claro. Si hubiera sido Entonces, gratis. Pero evidentemente que ahí hay un movimiento Una mafia, económico una mafia, tremendo, una ¿verdad? mafia. Por eso los Claro. oficiales del Estado Civil Claro. se peleaban por las posiciones porque manejaban ese dinero a su antojo. Lógicamente Roberto Rosario lo cambió eso, Claro. ¿verdad? Y le puso creo que un salario fijo a los oficiales del Estado Déjeme Civil. hacer, exacto, una acotación de orden. Eso, como yo tengo tantos años en esta profesión, Ajá. yo viví todo eso. Los oficiales de Estado Civil no tenían sueldo. Así es. No tenían sueldo. A partir de la gestión de Roberto Rosario le pusieron un Exactamente, sueldo. porque Sí. ahí eso se revolucionó y se Sí. modernizó. Ujú. Pero ahí los oficiales ponían su tarifa ellos. Claro. Y ellos se hacían ricos. Pero esta decisión que ha tomado la nueva junta presidida por el señor Román Jaques Sí. es importante porque Claro, claro. ratifica esa resolución de Roberto Rosario. Claro que sí. Y además de eso, le notifica a las instituciones que reciben las actas a que la van a recibir, porque va a comenzar un plan piloto en varias oficialías, sí. que a partir de ahora tienen que recibirla sin ese requisito de certificación, porque tendrán un sello Sí, como QR, digital. un sello digital. Hay una serie de mecanismos que ellos pueden con un lector Óptico, de códigos, no, lo podrán otro, ver sí. que es un acta legal emitida por Claro. ese organismo, que no hay necesidad de que usted como ciudadano Claro. tenga que salir a legalizar un acta que le ha expedido a la misma Junta Central Electoral, Efectivamente. y además de eso, evitarle al ciudadano gastar dinero innecesario y pérdida de tiempo, doctor. Eso va consono con que hay que ir desmontando el aparato burocrático, que es muy complejo. Claro, sí. Para usted, por ejemplo, hacer una diligencia pública, oiga, me tiene que agotar 30, 40 diligencias, Sí, pero sí. ven acá. Ese es un paso de avance, Eso, eso es claro. importante, para simplificar la vida del ciudadano. Sí. Lo importante es que esos documentos y esos procesos estén revestidos de las garantías y la seguridad necesaria, que te va a dar un código, te va a dar un código que la Junta le está colocando a ese documento y que tú lo puedes perfectamente verificar en el banco, en un centro de cedulación, lo puedes verificar en pasaporte, en cualquier institución que te Pero vaya a pedir además el es documento. importante esto, eso de que las instituciones se negaran a recibir el documento. ¿Cómo te digo? En este caso, como una resolución de la Junta, en ocasión, ¿verdad?, de que se implementó eso, es un organismo del Estado el que tiene la calidad, ¿verdad?, en razón de la materia para tomar ese tipo de decisiones. Y está por encima de los demás organismos que no pueden imponerle eso, me hago entender. Si se pide un acta, por ejemplo, de matrimonio, un acta de divorcio, como usted dice ahora mismo, bueno, que tenga su código impreso ahí, pero lo tiene ahí, hace tiempo que eso ya se implementó. Sí. ¿Usted comprende? Entonces lo que tiene que hacer es que se le comunique, como han hecho ellos. El problema es que ahí no hay sanciones, doctor, para la institución que se niegue. El ciudadano que necesita un acta de nacimiento para ir a sacar un pasaporte con un hijo o un familiar que tiene que viajar, Sí. ¿qué puede hacer? Esperar que la Junta llame al director de pasaporte y diga, oiga, usted está violando esta norma. Es lo que le digo. Es decir, que tampoco hay un poder coercitivo sobre eso. Eso le demuestra a usted la escasa institucionalidad que hemos logrado Sí. en este país. Pero quizás los ciudadanos a partir de ahora se empoderan y cuando en una institución se nieguen, entonces va a un tribunal o demanda.
Sí, pero porque que, te están violando, pero que es muy difícil. una disposición. ¿Sabes que eso no funciona? Porque usted mencionó algo, tribunal, eso no funciona aquí. Pero por lo menos tú haces pasar el más rato. Ah, bueno, sí. Por lo menos tú vas y Sí. buscas un defensor público y le hace pasar el más rato Imagínate usted. al funcionario o Eso, al empresario que se qué niega bueno a darte un servicio con un documento que es legal. Qué bueno que usted lo menciona. Sí. Eso pudo haber sido, diríamos, parte de la agenda de un defensor público. Sí. Ese tipo de atropello que se da contra el ciudadano, ¿verdad? Que tiene el Que derecho debería involucrarse eso, doctor. creo yo. Que yo creo que no lo defienden, ese tipo de casos. No. Yo creo que no. Exacto. ¿Usted qué cree, doctor? Usted Sí. que está en el día a día de derecho, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que, ¿cómo le digo? Las cosas suceden en nuestro país de una manera que uno, están escritas de una manera. De hecho, usted es la víctima. Claro, De hecho, usted es la víctima. Debería defenderme claro, o defender al ciudadano que resulte afectado. efectivamente, ¿Sí? Aunque esté demandando, usted es la víctima. claro. Claro, porque le han violado un derecho, ¿verdad? Mire, yo siempre he sostenido de que eso del defensor del pueblo funciona en países con mucho frío, de donde nació esa institución. Pero no es defensor del pueblo, sino defensor público. Bueno, el defensor público, usted sabe que uno siempre lo ubica en los tribunales penales, ¿verdad? Sí. Casi siempre, el Defensoría Pública, Sí. a ese nivel. Ajá, Pero sí, ya entendí. efectivamente, uno lo ubica ahí, pero el Ya. defensor público tiene que ver con una persona pobre de solemnidad que no tiene para pagar un abogado. Ya Pero entendí, sí. mucha de la gente que son sometidos por crímenes que tienen que ver con mucho dinero, dice, yo no tengo abogado y hay que buscarlo un defensor público. ¿Te entiendes? Entonces, que sale del bolsillo de los pobres, Sí. que no tienen con quien lo defienda. Pero lo que sí quiero decirle es que quien debe proteger a la gente es el Estado, porque esa es la función del Estado. Pero que tenemos un Estado aquí politizado. Bueno, teóricamente a nosotros nos representa el Ministerio Público. Debería ser así. La sociedad lo defiende el Ministerio Público. Debería ser así. Debería ser así, pero lamentablemente no lo es. Porque los ministerios públicos, desde el punto de vista de la persecución de las infracciones, entiende que lo único de él es perseguir, y no es así. Claro El que Ministerio no. Público también tiene que evitar que los inocentes sean procesados, Sí. sean condenados. Es un asunto que hay que revisar. Bueno, y eso es muy difícil revisar un país como el nuestro. Pero doctor, volviendo a la Junta, ese es un organismo que está dando señales muy positivas. Primero, esa decisión, Completamente, por sí, ejemplo, sí. esa decisión que es muy importante para el Sumamente, desenvolvimiento muy de importante. los ciudadanos en el día a día, porque un acta de nacimiento o cualquier tipo de acta es el día a día del ciudadano, porque uno tiene que hacer demasiadas actividades que implican un acta, ¿verdad? Efectivamente. Un acta legalizada para estudios, para Sí, lo que sea, documentos, la vida civil. para cualquier transacción privada, claro, etcétera, claro. etcétera. Pero además observé que cuando la Junta le tocó el momento de definir la distribución de los fondos que reciben los partidos políticos, que de hecho también define el nivel de los partidos políticos, no titubeó para tomar la decisión, Claro. porque se tenía la presunción de que esa Junta, a la hora de decidir asuntos vinculados a un partido, a un líder político en particular, iba a tener ciertos privilegios, y no fue así. No vaciló para decir que hay dos partidos mayoritarios, que son el PRM y el Partido Revolucionario Moderno. Recuerde que en un momento hubo un partido que quedó en una posición peor que el Partido Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández, y hubo una junta que le redondeó para hacerlo convertirlo en mayoritario con menos de un 5%. Por eso fue que yo nunca me sumé al criterio de que las decisiones que hacía los incumbentes que están ahora en la Junta General Electoral, cuando estaban en el Tribunal Electoral, que estaban como ligadas a ciertos líderes, no. Yo entendía que eran decisiones tomadas en el marco del derecho, ¿verdad? Porque ahora mismo lo han demostrado, porque otro gallo hubiera cantado, si se inclinan, ¿verdad? Diríamos, bueno, la mayoría la tiene fulano porque tiene más o menos. No, ellos tomaron una decisión a mi modo de ver jurisdiccional. Esa es la ventaja que te da elegir un organismo o los integrantes de un organismo como este, con cierto nivel de pluralidad, sin que el brazo de los partidos políticos esté metido hasta lo último, ¿verdad? Como se dice popularmente, ¿verdad? En transacciones de reparto, ¿verdad? Tan es así que esta Junta le ha llamado la atención a los partidos. Bueno, ¿hasta dónde pueden llegar? Eso le iba a decir, doctor, porque mire, las actas, el reparto de los fondos y decidir quiénes son partidos mayoritarios o minoritarios o no. Y una muy importante fue que la Junta nombró unos funcionarios hace poco y los partidos
le reclamaron que la Junta, que los miembros de la Junta tenían que llamar Consultarle a a los ellos. partidos políticos y consultarlos para tomar ciertas decisiones. Le dijo, no, No. la ley dice que ustedes tienen la Exactamente. potestad de intervenir hasta este punto. Exacto. Como que dice, déjennos trabajar. Exactamente. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer aquí. Y esto es una jurisdicción que nosotros la manejamos, Exacto. no los partidos políticos. Porque yo sé que la Junta tiene que trabajar en armonía con los partidos políticos, pero no tiene que pedirle permiso a los partidos políticos para claro que tomar no. decisiones que la ley les faculta a tomar. Sí. Esa Me es la gustó idea. esa parte. Le digo, mire, nosotros estamos actuando en función de lo que establece la ley. Exacto. Y mientras estén actuando así, hay una garantía de que las cosas van a ser diferentes. Eso es así. Eso me gusta bastante porque el no haber actuado así en el pasado fue lo que nos provocó muchos de los problemas que nosotros enfrentamos. Eso es. Sobre todo los más recientes. Recuerden que tuvimos que posponer unas elecciones en febrero del año pasado. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que, lógicamente, era un momento de mucha presión, que también esta Junta lo va a vivir. No lo está viviendo ahora porque estamos en un proceso electoral tan fuerte como el que se dio. Sí, pero están en el tiempo de 2020. evitar que ese tipo de cosas, Sí. los factores que llevaron a eso, claro, se claro. den. Y mientras estén dando muestra de independencia, que ni un partido ni otro te controla, Claro. todos los actores de los procesos van a confiar en ti y tus Exactamente. decisiones tendrán mayor fortaleza al momento Eso es de que así. tú la tomes. Eso es así. Entonces, eso es muy importante para el sistema democrático, Claro. para fortalecer nuestro sistema político en República Dominicana. Eso es Así correcto. que me alegra que la Junta esté actuando así y ojalá que esto que se dio con la Junta se dé ahora con otros organismos que estamos eligiendo, es decir, que se elija a la gente con transparencia, sin que la decisión se le deba a los líderes de los partidos políticos. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. Cada vez más me convenzo de que el caso de Odebrecht podría quedarse sin sanción en República Dominicana, porque las cosas que estamos viendo en todo este proceso que se está dando nos lleva a pensar que no hay como el interés o se está actuando para que no haya elementos que permitan a los jueces sancionar a los responsables. Además, doctor, de la cantidad de gente que se quedó fuera del proceso por las componentes políticas que se dan en este país. Escuché a uno de los principales acusados en este caso, acusado no, imputado, ¿verdad? Ahora se llama imputado, decir que no sabe cómo el Ministerio Público va a demostrar la culpabilidad de los 5 o 6 imputados que hay en ese tribunal. Y lo dice porque en el proceso, por la debilidad de los documentos que se han sometido o fallas procesales, los jueces han ido descartando pruebas fundamentales como los acuerdos de lenidad, que son los que evidencian los sobornos de Odebrecht para conseguir las obras en República Dominicana, y además han ido descartando algunos testimonios importantes que demuestran el enriquecimiento ilícito. Y ese comportamiento y eso que se está viendo ahora es lo que llevó, o parte de lo que llevó al Departamento de Estado a emitir un informe que se conoció a principios de esta semana, en el que dice que la justicia dominicana se ha manejado para proteger a sectores de elevado nivel involucrados en la corrupción en República Dominicana. Es decir, que la corrupción no ha tenido sanción en el país. Bueno, y yo creo que le seguimos dando motivos para que sigan haciendo ese tipo de informes. Bueno. Y ojalá no terminemos, qué sé yo, todos decepcionados con lo que salga de este proceso que está en marcha, bueno, en uno de los tribunales del Distrito Nacional, doctor. Ahí uno observa de que, recuerde que tenemos otro gobierno diferente allá en Estados Unidos, al de Trump, que Trump tenía una posición radical con la corrupción. Y resulta que ahora es el señor Biden que está gobernando y también tiene una posición radical. Claro. Porque ese es un informe del Departamento de Estado que alguna gente me diría, bueno, pero que es una intromisión. No. Es que hay delitos, crímenes que son de lesa humanidad. Usted sabe a qué me refiero. Por ejemplo, el tráfico de droga, la corrupción administrativa, el lavado de activos. Todo eso es parte de delitos de lesa humanidad. Ahora, el asunto es que lo que llama la atención es que el descrédito de los organismos que están diseñados para perseguir la corrupción es de tal naturaleza que mira dónde llega, que por ejemplo que en este caso, en ese informe ni siquiera lo disfrazan, ¿verdad? De manera diplomática, sino que se dice con contundencia que la justicia no funciona en ese sentido.
y que no tiene independencia, doctor. No, exacto, no No hay tiene independencia. independencia. Pero que nosotros hemos afirmado eso aquí hasta la Siempre, saciedad, sí. desde el principio que explotó el asunto. Estamos manejando eso aquí. Y estamos diciendo de que eso, ¿sabe por qué? Mire, yo le voy a decir algo, yo me pongo de acuerdo con lo que dijo el señor imputado que usted mencionó, para no mencionar su nombre, cuando él tuvo la palabra y dijo que él no entiende por qué si a él le acusan de eso. Entonces las personas que estaban en eso no están ahí. Sí. Es lo que hemos planteado, ¿quiénes? Pero lógico que sí, porque él no era un Congreso, él no era una Cámara de Diputados, él no era un Ministerio de Hacienda. ¿Él no contrataba préstamos? No, Sí. él no firmaba. Él lo que hacía quizá era que él dice que no cometió ninguna falta. Bueno, ya verá que se tiene derecho a decirlo. Sí. Habrá que probársela, que era una falta. Claro. Pero resulta que lo que él dice es cierto, que es lo que hemos estado diciendo aquí. ¿Dónde están? Que no son todos los que están ni tan todos los que son. Entonces, es lo que le digo, ¿por qué no funciona? Porque es que el problema es que usted tiene un organismo que va a decidir, pero ahí están compuestos por las mismas personas que son colegas de los que van a ser juzgados. Por eso se habla de independencia, no solamente de política, es que sean personas con criterio, con un criterio independiente, que no teman que lo van a cancelar. Pero eso no, yo veía desde el principio, en la forma que se manejó eso, observe usted cómo se desarticuló, inclusive, a mi modo de ver, cuando la última sesión, antes del cambio de gobierno, que hubo con el Consejo de la Magistratura, ya se veía con claridad meridiana lo que venía. Lo que venía era que eso se desarticuló. Pues sí, lo que sucedió ahí era como para que todo el que estaba ahí se inhibiera. ¿Entiendes? Hubiera, no sé, usted me dirá, bueno, pero que no hay forma, la única manera que hay, dice la ley, es de elegir los jueces así. Pero lamentablemente, mírelo ahí el producto. O sea que, aunque el actual esquema político, el presidente Abinader prometió independencia de justicia, pero él no puede hablar de justicia independiente. No. Él habla de ministerio público independiente que no responda. Pero que tampoco lo es, porque No. sigue dependiendo del Ejecutivo. Mientras sea un organismo que depende del Ejecutivo, no va a ser independiente. Bueno, yo creo que él no depende, yo tengo mis bemoles ahí. Puede no depender del Ejecutivo, podría depender del Ejecutivo en el aspecto, diríamos, presupuestario, ciertas cosas, pero en el aspecto de ejecución no creo que tenga que depender del Ejecutivo. Pero, no me parece. Pero quizás en la parte correspondiente a la forma de elegir al Ministerio Público, porque mientras el Ministerio Público siga dependiendo del nombramiento del Ejecutivo, siempre va a tener un vínculo de dependencia. Bueno, eso es otra cosa. Sí, eso ahora, cuando nosotros logremos una carrera del Ministerio Público y se respete, que el Ministerio Público que esté ahí sea el resultado del esfuerzo, la preparación, ¿verdad?, que tenga un compromiso con el Estado, no con el partido de turno, las cosas pueden ser diferentes. Y que haya una garantía de recursos que no dependan de las gestiones que pueda hacer el procurador o el fiscal con el presidente de la República. Pero no se vaya más lejos, Pero esa preparación que usted dice sí se logró con el Ministerio Público. Sí. Porque hubo toda una modificación, diríamos, documental, estatutaria, ¿verdad? Hubo lo que se llama la carrera, propiamente. Pero hay un porcentaje, se contaminó. Pero hay un porcentaje todavía que depende del Ejecutivo. Claro que se contaminó. Depende del Ejecutivo. Lógicamente, está estructurado así. Exacto. Además de eso, hay que ver qué hacemos con la forma en que elegimos los jueces. Hay que ver porque realmente nosotros no hemos logrado la independencia de la justicia en República Dominicana. Yo no sé, pero es muy difícil. No lo hemos logrado porque el nivel de incidencia de los partidos en la elección de los jueces es muy elevado. Cierto. Entonces, llegar a ser juez de la Suprema Corte de Justicia no es solo porque usted sea un juez de carrera. Últimamente están incluyendo jueces de carrera para llenar una cuota y mantener ciertos niveles de apariencia ante la sociedad dominicana. Recuerde que los políticos son los menos interesados en que haya justicia independiente, porque ellos quieren tener su espacio de impunidad y de lenidad, impunidad. O sea, no es verdad que lo van a permitir. ¿Usted comprende? Bueno, Odebrecht y otros casos de corrupción son un ejemplo de eso. Con una justicia independiente mucha gente hoy estuviera pasándola mal, ¿verdad? O devolviendo el dinero, porque aquí al Estado Dominicano se le ha robado mucho dinero. Déjeme decir una cosa, uno habla, a veces uno critica a otros países, pero hay países con menos desarrollo institucional que nosotros, que han dado buenas señales de que la justicia tiende a ser independiente, y han condenado, mira, ahora mismo condenaron a un hermano de un presidente, por ejemplo, de un país centroamericano,
pero ese lo tienen en la mira, ese presidente también, porque se demostró que es parte también de ese truco. Es decir, que la justicia es como, no sé, no es fácil Mire, doctor, lograrlo. lo que dijo uno de los imputados ahí, al principio de esta semana, es un mensaje a la cúpula política del país. Es Efectivamente. decir, yo no veo aquí a consultores jurídicos, no veo aquí a pasados presidentes, A no ministros. veo aquí a ministros, es decir, Pues sí. aquí no hay gente Claro. que eran los que daban las órdenes para contratar, Pero eran es los lo que que le firmaban los digo. préstamos, Y que cogieron lo eran los suyo. que firmaban los contratos, Sí. es decir, aquí estamos los que quizás no, los que hacíamos las gestiones, ¿verdad? Para este Exacto. tipo de cosas. Es Exacto. decir, aquí estamos las sardinas de todo Imagínese esto. usted. Aquí no están los tiburones No, del mar. no, Es decir, no. ese mensaje que te envían, es decir, además te está diciendo, resuelvan esto rápido porque es posible que esto se ponga peor. Claro. Ahora, aunque yo creo que ya a este nivel del proceso, eso se articuló también, doctor, Sí. que a nivel de este proceso yo no creo que ya puedan involucrar a nadie. Yo le digo la verdad, ¿Eh? yo Yo no creo que ya, porque eso, Mire, en instrucción era que había mire, que incluir yo le voy a decir gente. una cosa, mucha gente no piensa en el país, Sí. piensa en sus intereses particulares, pero ese desmoronamiento de ese caso de Brecht le haría un daño serio a este país. Claro. Yo no creo que una persona pueda confiar en una garantía jurídica en un país que se maneja así. Una persona que vaya, no sé si usted me entiende, a menos que no sea de la misma ralea, que venga a hacer inversiones en un país en donde la justicia realmente no exista, Ujú. porque no hay garantía ni siquiera para sus propias inversiones. Sí. ¿Te Y entiendes? quizás, es que no hay la oportunidad ya de comenzar a llamar gente de hace 20 años atrás, 16, 15, 12, No, porque- 13. ¿Por qué es que Odebrecht tiene 20 años? Tenía 20 años aquí asaltando el Estado Pero ¿sabe dominicano. otra cosa que hay aquí? Que aquí existe lo que se llama el corrupto favorito. Sí. Aquí hay gente que señala a aquel y al otro y a fulano, No, sí. pero no se mira en el espejo él. Claro, claro. difícil. Entonces, esa fue una cadena de corrupción, Sí. una estructura mafiosa que comenzó a operar aquí a principios de los 2000. Bueno, ¿eh? yo diría que mucho antes, ¿eh? mucho antes. El primer contrato se hizo en el 2001, ¿no fue? Claro, sí, pero yo En digo, el INAPA. pero que no solamente me refiero a lo de Odebrecht, que tienes razón. No, pues, yo me refiero a Odebrecht. Pero si No, era la estructura de Odebrecht, corrupción ha existido Desde antes de nacer la claro, República, sí. claro. Entonces, por lo menos este caso, Claro, que es el que estamos tratando, Sí. porque este caso puede ser el ejemplo exacto. para mandar una señal real Ujú. de lucha contra la corrupción Claro que y sí. de independencia de los jueces en el momento de tomar Eso es decisiones. correcto. Pero está tan mutilado ese Bueno. caso, que condenar solo a los que están ahí no sería ni siquiera Bueno, justo con como tanta es- gente que se Es benefició. como dice usted, que la muñeca queda sin cabeza. Oiga, no había obra aquí en este país que no la construyera Claro, Odebrecht. claro, claro. Y No entonces- había obras que no la construyera entonces Odebrecht. todas- Era porque era una estructura dirigida en los tres poderes del Claro. Estado prácticamente. Pero que ahí hubo también lo que se llama infladas. O sea, empezamos con una sí. cifra y terminamos por el triple. Donde hay una estructura mafiosa así, Sí. una obra que cueste 20 te la construyen en 40. Claro, En claro. el doble. Porque Eso es así. tú tienes que repartir un dinero. Yo diría que eso Ese va a es parte tener, del gran problema. eso va a tener repercusión internacional. De hecho, ya la está teniendo. Porque mire ese informe del Departamento de Estado. En un gobierno como el actual, que se supone que se diferencia mucho del anterior, Claro. también le están diciendo lo mismo a las personas de ahora. Sí. ¿Me entiende? Pero puede que no haya tiempo, no sé, como usted dice, que no hay tiempo Sí, de ese informe, citar. ese informe del Departamento de Estado debe ponerlo a pensar. Bueno, Porque además de lo que decimos aquí, sí. que aquí no hacen caso a lo que decimos en el Ahora, patio, Usted puede, cuando viene de Sí. otros países, aunque sea injerencismo, sí Cierto. le hacen caso. usted puede estar seguro que si hubieran estado jugándolo en otro lugar, hubieran estado todos con el traje amarillo, naranja. Así es. Sí. Vamos a la pausa. La ciudad de Santo Domingo, o sea, la ciudad no, el Gran Santo Domingo, Sí. se torna cada vez menos transitable. ¿Por qué razón? Porque cada vez hay más vehículos y menos organización y menos respeto a las normas de tránsito. Ahora, ese problema tiene varias vertientes, pero hay dos que son fundamentales, que son el desorden, ¿verdad?, en que se ha convertido el tránsito y también la fuente de ese desorden. Por ejemplo, aquí todos los días entran centenares de vehículos importados y no hay una forma de que, por ejemplo, ¿cómo le digo yo? Hay una ley en economía que se llama de rendimiento decreciente, que usted a una parcela, usted le cultiva tal cantidad de semilla de algo y le da una cantidad. Si usted duplica los factores, no le va a dar el doble de la producción, Claro. le va a dar menos, y llega un momento en que no le va a dar nada. Eso pasa aquí. Cada vez hay menos espacio
Entonces Sí. no hay una política con la importación de vehículos, no hay una política con el asunto del tránsito. Ahora se va a implementar el cambio de ciertas vías. Bueno, eso no va a funcionar, porque es que el problema está, es un problema de tipo, es como si fueran remiendos, Sí, remiendos. No, aquí hay un caos que usted no puede atacar el mal en la sábana, la fiebre no la busca en la sábana, está más para adentro. claro, O sea claro. que yo sé que es de buena fe que lo hacen los funcionarios que están en eso, Sí, pero no va a funcionar así, ¿no? sí, yo observo un gran esfuerzo de parte de la alcaldía del Distrito Nacional. Eh, Incluso pusieron en marcha un plan piloto en Naco de cambios de vías. Dice que le dio muy buenos resultados, ¿verdad? Sí, Eh, También ahora se comenzó a hacer vistas públicas para cambiar, eh, hacer unos cambios en las Winston Churchill y la Abraham Lincoln. sí. Según lo que se ha dicho desde un principio, que la Lincoln se va a hacer una vía en dirección Norte-sur, sur, norte-sur, 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 sí. norte-sur, y la Churchill va a ser una vía en dirección sur-norte. Exacto. Bueno, pero además va a haber una línea de autobuses en el centro de esa isleta y van a cambiar otras vías, de esas que son, que hacen esquina Sí. con esas dos avenidas, como la Andrés Julio Aybar, que la van a convertir en una vía de este a oeste de la Lope de Vega a la Winston Churchill. Pero eso está bien, doctor, Cierto. porque tú estás tratando de buscar una solución. Ahora, lo que me preocupa es que esto no es parte de una acción integral, Exacto. porque es verdad que cada alcalde debe tratar de buscar soluciones a su pequeño territorio, Claro. pero lo que es el Distrito Nacional tiene una gran influencia del Gran Santo Domingo. ¿Sabes la cantidad de vehículos que entran de Santo Domingo Oeste, de Pedro Brán, del Este, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, los diferentes municipios Del sur. que integran, Claro. además de los del sur, de Jaina, de esa zona, pero los municipios que integran el Gran Santo Domingo? Entonces, esto amerita que además de esas acciones que la tome cada alcaldía y la ponga en la mesa de discusión, conjuntamente con el Intran, con las centrales choferiles, con obras públicas, todas las instituciones que tienen que ver con el transporte, la OPRED, para crear un sistema de transporte masivo, ¿verdad? Que yo creo que hay un master plan que viene desde el pasado gobierno, un sistema de transporte masificado, conjuntamente con esas medidas que está tomando la alcaldía del Distrito Nacional, que se puedan replicar en otras ciudades del Gran Santo Domingo. Eso sí puede dar resultados, porque Bueno. es un plan integral, porque la masificación es la solución, doctor, Ya. acompañado de esas medidas. No recuerde- es que estén mal, sino Sí. hay que hacer un plan global. Claro. Pero recuerde usted que aquí hay una tendencia a lo que se llama la burocratización. Sí. Hay muchísimos organismos que tienen que ver con lo mismo, que no aportan nada, Ujú. porque aquí debió haber habido un ministerio de transporte, solamente de transporte. No existe, tengo yo entendido que no Sí. existe. Lo que hay es, cada organismo tiene incidencia. Sí. Yo recuerdo que en una ocasión, si el ayuntamiento decía que era una vía, el otro decía que era no, que era contrario. Entonces es un lío. Es como usted dice, que debería haber como algo, un conjunto, ¿verdad?, que ponga en orden, porque... No, y de hecho, para aplicar un cambio de vía, tú tienes que tener también la coordinación del Intran. Sí. La sala capitular te cambia Ujú. a través de una resolución, pero hay que coordinarlo con el Intran, que es el que Imagínese. te va a ayudar a aplicar las medidas. Sí, pero... Porque la sala capitular te toma la decisión, pero ¿quién la aplica? Exacto. ¿Quién, Ahora, quién hace que eso se cumpla? pero hay otra cosa. Los agentes del tránsito. Pero hemos cambiado varias cosas por ahí. Sí. Ahí he venido, hubo uno que se llamó AME, después viene otro que se llamó Intran, y el otro, entonces es un lío. Sí. Pues quiero decirles que además hay intereses que atentan contra esa institucionalización. Sí. Por ejemplo, los intereses particulares de los choferes, que tienen un mundo, son un poder. Sí. Aquí esas grandes centrales de transporte tienen sus intereses, ¿verdad?, envueltos Pero, ahí. de hecho, hay que sentarse a tratar el problema y a discutir una solución. Sí. Porque es que nos estamos convirtiendo en un caos Y en el oiga, Gran Santo Domingo. y hay que Porque, tomarlo en como usted cuenta. decía, esta ciudad ha crecido demasiado. Claro. Están entrando cada vez más vehículos, ¿verdad? Son las mismas calles. Entonces, tampoco hacemos lo posible porque se utilicen las avenidas de circunvalación que se están construyendo. Pero fíjese, exacto, es porque ha habido ciudades que han sido caóticas en América Latina, como el caso de Bogotá, y ahí hubo un famoso alcalde que puso la cosa en orden.
Antanas Mocus, aquel Sí. famoso. ¿Por qué? Porque él planteaba que era de compromiso y educación. Él era de que medio loqueteado, pero no era eso. Lo que pasa es que el tipo era matemático. Su formación era matemática, académica. Y él resolvió el problema. Era peor que aquí, en el asunto de Bogotá. Y lo resolvió. Entonces, él planteaba eso, educación, compromiso y educación. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, hay algo, y es que todo el mundo quiere tener una solución privada del transporte, lo cual no es malo, que Sí. cada cual tenga su vehículo. Bueno, lo que Pero, pasa es que tampoco el Estado te está garantizando un precisamente, sistema de transporte que te lleve a tu destino. claro, claro, Seguro y claro, garantizado, no lo hay. claro, Ahora, el metro y la onza son el inicio de ese proceso. claro, Hasta que el metro no te conecte el Gran Santo Domingo completo claro, y la capital por zonas estratégicas claro. con rutas de conexiones con la onza, es imposible. Mire, yo puedo reflejar aquí de rápido que en las grandes urbes, no de ahora, yo hace muchos años que yo comencé a visitar ciertas urbes. Por ejemplo, yo estuve en Río de Janeiro en el 84. Y oiga, me daba gusto en ese entonces ver cómo se manejaba el tránsito público. La gente cogía era el autobús. Esas que son gusanos, le llamaban, ¿se acuerda aquí? Que era una pegada de la otra. Eso yo lo llegué a ver en esa época en Río de Janeiro. Sí. Después usted lo va en Miami, usted ve los transportes por aquí, en Guatemala, que era, y también usted lo veía en una organización. Pero aquí será difícil solucionarlo, doctor. Es lo que le estoy diciendo. Oiga, ¿por qué? Mire, aquí se tomó una decisión. Se tomó una decisión, no. Se aprobó una ley que establece una serie de medidas que te ayudan a controlar parte del problema. Sí, Pero eso no se ha aplicado. Por ejemplo, esa ley de tránsito, esa ley nueva, que crea sí. el Intran, El Intran. establece que ningún vehículo te puede transitar con una defensa de esa de hierro. Pero establece, bueno, estaba establecido en la anterior ley, la revista, establece sanciones, Sí, establece que tiene que hacer una revisión del sistema de emisión de los vehículos claro. para evitar la contaminación. Pero Todo eso se ha echado en la gaveta aquí hay por los verdadero- intereses, Sí, doctor, sí, sí. porque si usted aplica eso, usted saca el 40% del parque vehicular del Gran Santo Domingo Ahí que está el por las detalle. chatarras. Ahí que está el Y esa detalle. mayoría de chatarras tienen los sindicalistas, y los sindicalistas dirigen hoy el Intran. ¡Ja! ¿Eh? Esa es otra falla de Eso, la ley eso no se va a también. resolver nunca, Otra doctor. falla, claro Entonces, que sí. hasta que no tengamos una institución que sea sombrilla todo lo que tiene que ver con el transporte y se despejen los intereses creados en esas instituciones y se avance hacia un sistema de transporte masificado en combinación con las alcaldías, no habrá solución. Por eso yo siempre he afirmado que la democracia, como decía el profesor Bosch, es un lujo que solo se pueden dar los países ricos, Sí. educados y desarrollados. Porque el elemento fundamental para que funcione en cualquier país es el respeto a la institucionalidad. Y usted ve que aquí las leyes prohíben una cosa, y entonces los organismos que tienen que tomar la decisión hacen todo lo contrario. Que una persona califica para tal puesto, pero tiene que tener tal o cual característica, no la tiene, y sin embargo accede al puesto. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar? Bueno, pues yo quisiera, doctor, Sí. que el actual presidente, Luis Abinader, que prometió eliminar instituciones innecesarias, o instituciones, bueno, innecesarias porque 2 o 3 hacen lo mismo. Entonces, crear una secretaría o un ministerio de transporte, como dice usted, incluir todas esas instituciones que tienen que ver con transporte, tránsito, en ese ministerio, y que se trace una sola política de Eso es lo que uno transporte, entendía, ¿eh? que reducir Eso el puede tamaño, lo que funcionar. llamaban. Sí. Recuerdo yo que en otras gestiones de gobierno, porque hay mucha teoría, Sí. mucha gente teórica, hablando mucho disparate, se hablaba de reducir el tamaño del Estado, pero el Estado está más grande ahora, Sí. cada vez más grande, porque es como una cuestión como de burocracia, ¿verdad? Buscarle trabajo a los compañeritos, ¿usted está entendiendo? Si no lo busca el problema. Sí, es fácil, es fácil. Bueno, pero la intención es buena de la Claro, Alcaldía del claro. Distrito Nacional. Claro. Ojalá que pueda funcionar esos cambios de vía puedan funcionar y que sea el punto de partida para que otras instituciones comiencen a planificar junto con las alcaldías Exacto. un plan macro de solución del sistema de transporte. Cierto. Ojalá que sí. Así. Bien, esta semana que inicia va a estar muy centrada en el proceso de vacunación y los debates sobre un posible rebrote del COVID-19, producto de los desarreglos de la Semana Mayor, la elección de la Cámara de Cuentas y el Defensor de Pueblos, que está en discusión en el Senado de la República. Creo que el del Defensor del Pueblo se lo devolvieron a la Cámara de Diputados porque mandó 3 ternas para elegir 2 adjuntos. Sí. También el retorno a las aulas a partir
del próximo martes, otro tema que va a estar copando la atención del país. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.